se lo estoy terminando, ¿verdad? Que es un material bien elaborado, ¿verdad? A modo de que entiendan paso a paso todo el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, de esta semana no pasa que yo lo termine y se los hagamos llegar. ¿Verdad? Vamos a hablar sobre los medios de impugnación. Los medios de impugnación dentro del ámbito laboral son los mecanismos de defensa que tienen las partes para atacar todas aquellas resoluciones que les son desfavorables, o bien aquellas resoluciones que al dictarse se realizan bajo la inobservancia de la norma jurídica correspondiente. Es decir, que son todos aquellos mecanismos legales con los que cuentan cada una de las partes que intervienen en los procesos laborales para oponerse a las resoluciones judiciales que les son adversas, toda vez de que quien resulta agravado o perjudicado en sus intereses particulares por dicha resolución judicial deberá expresar los agravios que en la misma le conlleva, por lo que resultará necesario solicitar la modificación, revocación o anulación total o parcial de la misma. Por lo tanto, los medios de impugnación en los procesos laborales son aquellos medios que la ley reconoce y otorga a las partes para que puedan solicitar la obtención y o la recuperación del error y obtener lo que se considera justo. Dentro de los antecedentes de los medios de impugnación, estos forman parte de la evolución histórica del derecho, que a través del tiempo han atravesado diferentes cambios. Según Chicas, el concepto de medio de impugnación alude precisamente a la idea de luchar contra una resolución judicial, de combatir jurídicamente su validez o legalidad a la pretensión de resistir su existencia, producción o los efectos de cierta clase de actos jurídicos. Originalmente, el Código de Trabajo se ajusta a la corriente generalizada de limitar los medios de impugnación, tanto en la variedad de ellos como en los casos de procedencia. En 1556 se introdujeron los recursos de revocatoria y nulidad y se abrió la procedencia de recurso de apelación para impugnar las resoluciones donde se decidía el recurso de nulidad. Después, en el año de 1966, se estableció el recurso de casación, motivado por inconstitucionalidad de la ley en que se funda la demanda. Esta apertura a las clases de recursos y a los casos de procedencia ha generado un retardo excesivo y malicioso de los procesos, castigando a los trabajadores. Conforme al desarrollo histórico de los medios de impugnación, los mismos han ido evolucionando y desarrollándose de acuerdo a las necesidades y a la modernización de la legislación vigente, ¿verdad? La naturaleza jurídica. Artículo 12 de la Constitución Política de la República establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Principio de legalidad, ¿verdad, compañeros? En igual sentido, en cuanto al debido proceso, la Corte de Constitucionalidad da la garantía de derecho de defensa y se refiere concretamente a la posibilidad efectiva que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, o de presentar alegatos o de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces se estará ante una violación de dicho derecho. Anoten esto, esta es la Gaceta número 92, expediente 3383-2008. Este es un abstracto de una resolución que dictó la Corte Constitucional, que pues en su momento se tomó como un fallo conteste, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un fallo conteste? Es cuando existen tres fallos en el mismo sentido, ¿verdad? Dictados por la Corte de Constitucionalidad y ya se vuelve pues jurisprudencia, que ya se puede tomar como ley, ¿verdad? Ya podemos hacer esa citación en nuestros memoriales, ¿verdad? Para que vayan más fundamentados,
¿verdad? No solo poner nuestras normas ordinarias, sino también poner nuestra jurisprudencia. Ok, de tal cuenta la naturaleza jurídica de los medios de impugnación en materia laboral se refiere a la protección o garantía del derecho que concede a los trabajadores, para que por medio de un procedimiento pueda someter al conocimiento de otro órgano superior la revisión de una resolución que le perjudica, con la intención de que sea modificada. En ese orden de ideas, la naturaleza jurídica de los medios de impugnación es estrictamente procesal y consiste en la facultad que tienen las partes de poder solicitar la revisión de una resolución judicial, ya que es un derecho que quien lo interpone y cuya finalidad es obtener una ratificación, anulación o modificación de las resoluciones judiciales, y no garantiza el pronunciamiento de una sentencia o auto favorable, sino simplemente la revisión de la resolución impugnada. Es decir, que acá no buscamos nosotros, pues, que haya más que una revisión y que sea impugnada si esta contraviene, pues, todo lo legal, ¿verdad? Y que sea resuelto de forma incongruente. Hablemos sobre la competencia dentro de este mismo ámbito. La competencia para conocer un medio de impugnación puede atribuirse bien al mismo órgano que dictó la resolución que se impugna o bien a un órgano distinto y superior. La competencia fija los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer y administrar justicia. Al respecto, el artículo 283 del Código de Trabajo indica que los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Los tribunales de trabajo y previsión social, según el artículo 284 del Código de Trabajo, son a. Los juzgados de trabajo y previsión social; b. Los tribunales de conciliación y arbitraje; c. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la clasificación. Licenciado, Sí, cuénteme, compañera. gracias. Con una molestia, ¿podría volver a repetir lo de la Gaceta? Permítame, compañera. Gracias. Gaceta 92, expediente 3383-2008. Gaceta 92, expediente 3383-2008, de fecha 15 de junio del año 2009. Gracias, licenciado. Para servirles. Clasificación de los medios de impugnación. La clasificación de los medios de impugnación se presenta normalmente en la doctrina y en la legislación de otros países. El ordenamiento jurídico guatemalteco hace caso omiso de una clasificación en específico. No obstante, uno les da una regulación especial al normar los diferentes medios de impugnación, pero sin indicar con ello que se les reconozca una categoría o de una u otra forma. Según las clasificaciones citadas, es factible que sean correctas todas y cada una. Sin embargo, la legislación laboral guatemalteca, como ya fue indicado, denomina los recursos a todos los medios de impugnación, pero con el propósito de hacer énfasis en la clasificación, y se determina una diferencia doctrinal, ya que es una teoría general de impugnación. Se preocupa en señalar diferentes y se estima que existen dos clases de manera de impugnación. Dentro de ellas podemos indicar que están los remedios procesales y los recursos procesales. ¿Ok? ¿Qué son los remedios? Los remedios se puede establecer que un remedio es cuando la impugnación debe conocerlo el mismo órgano que dictó la resolución que se impugna. A esto le llamamos un remedio, ¿verdad? Cuando el mismo órgano que dictó la resolución que se impugna, ellos mismos resuelven. Ahora, cuando es un recurso, significa literalmente que regresa al punto de partida y que es un recorrer de nuevo en el camino ya hecho. Esa es la diferencia entre el remedio y el recurso. Anoten los artículos 365
366, 429 y 430 del Código de Trabajo, ya que estos norman los recursos que proceden contra las resoluciones emanadas de los tribunales de trabajo y previsión social. Y en su orden son... Perdón, licenciado, ¿me podría repetir nuevamente los artículos? Sí. Disculpe, gracias. Artículo 365, artículo 366, artículo 429 y 430 de nuestro Código de Trabajo. Licenciado, ¿usted podría indicar nuevamente la diferencia entre el recurso y el remedio del derecho del trabajo? Perdón. Sí, con mucho gusto. En el remedio se puede hablar que el remedio de impugnación debe conocerlo el mismo órgano que dictó la resolución. Ellos son los que conocen cuando es un remedio procesal. Y en el recurso, pues acá se plantea un recurso y acá es como abstraer nuevamente el recorrer de nuevo de lo ya hecho, ¿verdad? Y acá, pues, aquí sí sería entre un órgano superior. Por ejemplo, cuando la sentencia en primera instancia, ¿verdad?, no es favorable para el trabajador o para la parte demandada, pues estos pueden utilizar el recurso de apelación y esto se interpone ante el mismo órgano que conoció, ¿verdad? Y ellos lo elevan a la sala, ¿verdad? Ahí es donde entra la segunda instancia, que ellos conocen específicamente sobre el punto del cual se considera que hay un agravio, ¿verdad?, a los intereses, ya sea de la parte actora o de la parte trabajadora. No sé si con eso estamos, compañera. Sí, gracias. Perfecto. Hablemos sobre les estaba diciendo los artículos. Ya anotaron los artículos, ¿verdad? 365, 366, 429 y 430. Que en su orden son recurso de revocatoria, está la nulidad, la apelación, la aclaración y la ampliación. Y el recurso de responsabilidad. Posteriormente vamos a estarlos desarrollando. Hablemos sobre la revocatoria. Cabanelas dice: es el que se presenta ante el propio juez que dicta la resolución interlocutoria con la finalidad de que la deje sin efecto, la corrija, la aminore o la cambie, según la solicitud del recurrente. Acá hablemos sobre el artículo 365 del Código de Trabajo. Establece que contra las resoluciones que no sean definitivas procederá el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución si la misma hubiese sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de las 24 horas notificada una resolución cuando ésta hubiera sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. En el artículo indicado no se determina más que la posibilidad de interponer la revocatoria y la oportunidad procesal en que debe de realizarse. Por lo tanto, es necesaria utilizar acá la supletoriedad, ¿verdad? Y para hacerlo supletorio, vamos a utilizar el artículo 599 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 599, Código Procesal Civil y Mercantil. Esto con la finalidad de establecer el plazo en que se deberá ser resuelto el planteamiento del recurso. De tal cuenta, se determina que la revocatoria es un remedio procesal, ya que es un medio de impugnación el cual debe conocerlo el mismo órgano que dictó la resolución impugnada. Su objeto es lograr la enmienda y rectificación de una resolución de mero trámite que se encuentre incorrecta o, como ya se indicó, contra la resolución no cabe recurso alguno. Vamos a ver las características especiales del recurso de revocatoria en el procedimiento ordinario laboral. Como primer punto, podemos decir que es un remedio ordinario. Como segundo punto, su objeto es lograr la enmienda o rectificación de una resolución de mero trámite que se encuentre incorrecta.
Tercer punto, procede únicamente contra las resoluciones que no sean definitivas. Es decir, acá todavía no ha quedado firme ni una sentencia, sino que dentro del mismo proceso, conforme vaya resolviendo el juez, acá es donde podemos plantear, ¿verdad? Cuando le piden a uno que evacúe una audiencia conferida por el plazo de 48 horas, a veces 24, ¿verdad? Y también puede ser interpuesto en primera instancia, como otro punto, ¿verdad? Como siguiente punto dice que deberá ser resuelto por el mismo tribunal que dictó la resolución que se recurre. La resolución que dicte el tribunal deberá declarar sin lugar el recurso, enmendar o modificar la resolución que se impugna. Es decir, que ellos en ese sentido tendrán que resolver, declararlo sin lugar, ya sea enmendar o modificar la resolución que se está impugnando, ¿verdad? Contra la resolución no cabe recurso alguno. Contra esa resolución no cabe ningún recurso. ¿Ok? Ahora hablemos sobre la nulidad. Recurso de nulidad. Es un medio de impugnación dado a la parte perjudicada para obtener la reparación de un error de procedimiento. El recurso de nulidad no implica, pues, más que una impugnación por haberse cometido una injusticia, sino porque existe un apartamiento de las formas procesales que disminuye o neutraliza las garantías de una de las partes. Artículo 365, compañeros. En este artículo pues, nos habla sobre los distintos recursos. Dice que el recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercer día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en el caso de que ésta hubiere verificado durante una audiencia y a partir de la notificación en los demás casos. Nuestra legislación generalmente regula el recurso de nulidad como el medio por el cual se puede obtener una invalidez de las resoluciones o procedimientos en que no es procedente el recurso de apelación. En ese orden de ideas, en caso de que alguna de las partes se considere agraviada por la resolución que dio lugar al recurso de nulidad en el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social que conoce el asunto, la ley le confiere el derecho de que el auto pueda ser apelado, estableciendo un procedimiento especial para la interposición y el conocimiento del recurso de apelación por el Tribunal de Segunda Instancia de Trabajo y Previsión Social. Hablando del contexto anterior, la interposición de la apelación de la nulidad debe de producirse dentro del plazo de 24 horas de notificada la resolución. Es decir, al momento que a nosotros nos notifican, nosotros nos damos cuenta que se está violentando un derecho y no es favorable a nuestras pretensiones, en ese mismo momento debemos de interponer el recurso de apelación. Y como se los decía, que se plantea ante el mismo órgano que resolvió y ellos son los encargados de elevar a la sala, quien es la que va a conocer, ¿verdad? Y acá pues es donde se abre paso para la segunda instancia con este recurso. Características especiales del recurso de nulidad. Es un remedio también, es un remedio ordinario. Su objeto es reponer las actuaciones hasta el momento en que fue infringido el procedimiento, es decir, retrotrae y hace que nuevamente pues se establezca el derecho, ¿verdad? Se restablezca. Como otro punto dice que procede contra cualquier resolución que infrinja el procedimiento cuando no sea procedente el recurso de apelación. Deberá ser interpuesto ante el tribunal que hubiera infringido el procedimiento. Como otro punto dice que el plazo para su interposición es al tercer día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente. Deberá ser resuelto por el tribunal ante el cual se interpuso. La resolución deberá dictarse dentro de las 24 horas transcurridas a la audiencia a la otra parte, en el caso de que el recurso hubiera sido contestado. La resolución dice que también deberá ser declarada sin lugar o anular
lo actuado a partir del momento en que se infringió el procedimiento, ordenando la reposición de los autos. Es decir, se van modificando todas esas resoluciones, ¿verdad? Y contra esta resolución que fue dictada en primera instancia procede el recurso de apelación. Acá sí podemos apelar, ¿verdad? Si de todas formas no resuelve el juez a nuestros intereses. Recursos que proceden contra las resoluciones definitivas en el proceso ordinario laboral son apelación, aclaración y la ampliación. Esos tres recursos caben contra resoluciones definitivas en el proceso ordinario. Es decir, ya lo último que resuelve el juez, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la apelación. La apelación dicen que es el procedimiento por medio del cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal en segundo grado un nuevo examen sobre la resolución judicial laboral dictada por un juzgador de primer grado que le reporta perjuicio o gravamen pretendiendo que la confirme, revoque, enmiende o modifique, parcial o totalmente, y profiera la sustitutiva que en derecho corresponde. Se determina que la finalidad de este recurso es el examen y revisión de fondo y de forma de todo lo actuado en la primera instancia. Asimismo, permite la modificación o el reemplazo de la resolución impugnada, de tal cuenta que la apelación constituye el primer paso para darle trámite a la segunda instancia del proceso, aunque la sala de apelaciones solo conocerá de lo que expresamente se ha apelado. ¿Verdad? Acá expresamente lo que usted va a apelar, eso es lo que va a conocer usted al momento de interponer este recurso ahí dentro de sus peticiones. Usted específicamente pone en contra de la sentencia de fecha tal o según numeral romanos tal. O sea, eso en específico es lo que va a conocer la segunda instancia, ¿verdad? ¿Cuáles son las características especiales del recurso de apelación? Este dice que es un recurso ordinario. Segundo punto, su objeto es lograr que el Tribunal Superior enmiende, modifique o revoque la resolución de primera instancia. Deberá ser interpuesto ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, es decir, ante la primera instancia se interpone y ellos se elevan a las salas, ¿verdad? El cual únicamente tiene la facultad de denegar o conocer la alzada. Solo procede contra las sentencias o autos que pongan fin al proceso. Es decir, en las sentencias, ¿verdad? Para su resolución no existe trámite previo. La resolución deberá revocar, confirmar, enmendar o modificar parcial o totalmente la resolución de primera instancia. Quiero detenerme un poco acá y hacer la pregunta si alguien tiene alguna duda. No, Rick, todo claro. Perfecto. Ahora vamos a hablar de otro recurso. Solo permítanme, voy a tomar un poquito de agua que se me secó la boca. Permítanme, compañeros. Yo, licenciado. Sí, compañera. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. ¿Usted nos va a mandar este material? Es que honestamente no logro escribir. No, yo por eso les dije que quería que me pusieran atención. De hecho, este es un material especial que yo les preparé porque es muy extenso. Entonces, pónganme atención. Esto les voy a dar material. Ahora, si tienen dudas, por favor intervengan, porque ahí es donde podemos interactuar, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes pues vayan asimilando todo este tipo de recursos y que vayan sabiendo más que todo cuándo se plantean, ¿verdad? O contra quién, ante qué autoridades es que va a plantearse, ¿verdad?
Por eso les decía que me pusieran atención. Y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto intervengan, pregunten y aquí aclaramos, ¿verdad? Esto básicamente es más doctrinal que otra cosa, ¿verdad? Por eso no les he estado dando mayor número de artículos, ¿verdad? Bueno, continúo. Estábamos hablando sobre la aclaración. La aclaración es uno de los medios por los cuales las partes tratan de lograr que la sentencia cumpla su función de resolver el proceso de modo expreso, positivo, preciso y con arreglo a las pretensiones deducidas del proceso, depurándola de errores materiales, oscuridades y omisiones acerca de las pretensiones oportunamente deducidas y discutidas. Preceptúa el Código de Trabajo en su artículo 365, ahí se anoten por lo menos el artículo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La aclaración debe interponerse dentro del plazo de 24 horas de notificada la sentencia o auto que le pone fin al juicio. Por lo tanto, la aclaración procede contra las sentencias o autos que se pongan fin al juicio y se interpone para corregir los errores, aclarecer los términos oscuros, ambiguos, contradictorios o precisar y hacer énfasis en algún punto, especialmente alguna incongruencia notable entre los considerandos y los resolutivos, ¿verdad? Que permite que cualquiera de las partes dentro de las 24 horas de notificada la sentencia o el auto que ponga fin al juicio solicite del tribunal la aclaración de la resolución. Hablemos de las características de este recurso. También se toma como un remedio ordinario. Su objeto es aclarar los términos ambiguos, oscuros y contradictorios de las sentencias o autos que pongan fin al juicio. Se interpone ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. Procede únicamente contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio. Podrá ser interpuesto dentro de cualquier instancia. Deberá ser resuelto por el tribunal ante el cual fue interpuesto. El plazo para su interposición es de 24 horas de notificada la resolución. Contra esta resolución no procede recurso alguno. Ahora hablemos sobre la ampliación. El recurso de ampliación es el que tiene por objeto obligar a que los tribunales de trabajo resuelvan aquellos aspectos que se han omitido de resolver en la sentencia y que hayan sido pedidos por las partes dentro del juicio. Acá vamos a pedir pues todo lo que se haya omitido de resolver en la sentencia es lo que vamos a procurar, ¿verdad? Que se amplíe, ¿verdad? La demanda, la sentencia, perdón. Por lo tanto, de la misma manera que la aclaración, la ampliación es un remedio, porque con ella tampoco se busca modificar ni sustituir la sentencia en cuanto a cuestiones de fondo, sino que se tiene a corregir una anomalía procesal por la misma autoridad que conoció del proceso y dictó la resolución. El trámite del recurso de ampliación es el mismo que en el trámite del recurso de aclaración, el cual debe de interponerse dentro de las 24 horas siguientes al de la notificación del fallo que da por terminado el proceso y se deberá resolver dentro del tercer día de haber sido interpuesto. Características. Es un remedio ordinario. Su objeto es ampliar la sentencia cuando se hubiera omitido resolver algo, ¿verdad? Solo procede contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio. Se interpone ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. Su plazo, pues ya establecimos que es de 24 horas de notificado. Y para su resolución, pues no hay ningún trámite previo. Acá en lo que van a resolver es sin lugar el recurso o se deberá aclarar la resolución impugnada. También dice que contra la resolución no procede recurso alguno.
Y también pues podemos ver que en el artículo 365 acá se encuentran unidos todos los recursos, tanto el de aclaración y el de ampliación, y pueden interponerse simultáneamente, pero tiene que tenerse claro que no se trata de un mismo recurso, sino de dos impugnaciones que tienen cada uno su propia existencia y su objeto y finalidad. Hablemos sobre un recurso que es extraordinario, es el recurso de responsabilidad. Por el objeto que se persigue en el mismo, no se trata propiamente de un recurso, sino se trata de una nueva acción que tiene como pretensión la obtención de imposición de una medida disciplinaria por el Tribunal Superior y si se promueve la acción judicial pertinente, la obtención de una sentencia condenatoria de daños y perjuicios. El recurso de responsabilidad es un procedimiento disciplinario establecido en el artículo 429. Anoten por favor ese artículo. Establece que con el objeto de los jueces de trabajo y previsión social mantengan una buena conducta y no incurran en los supuestos de hecho indicados en la ley, porque de ser denunciada su comisión le corresponde a la Corte Suprema de Justicia imponer las sanciones correspondientes. Para el efecto de lo anterior, las conductas del recurso de responsabilidad trata de impedir en los juzgadores según el fundamento legal referido son a. Cuando retrasen sin motivo suficiente la administración de justicia. B. Cuando no cumplan con los procedimientos establecidos. C. Cuando por negligencia, ignorancia o mala fe causen daño a los litigantes. D. Cuando estando obligados a razonar sus pronunciamientos no lo hicieron y si lo hicieron deficientemente. E. Cuando faltan a las obligaciones administrativas de su cargo. F. Cuando observen en notoria y mala conducta en sus relaciones públicas o privadas. Para otra parte, dice, en el artículo 430 de la misma ley hace referencia al trámite de la interposición del recurso de responsabilidad. Dentro de las características de este podemos mencionar que es un recurso extraordinario. Este no es propiamente un medio de impugnación a las resoluciones judiciales. Su objeto es sancionar a los jueces y magistrados de trabajo y previsión social. Procede en los casos establecidos en el artículo 429 del Código de Trabajo. Ahí están todos los supuestos en los cuales se puede plantear este recurso. Debe ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, ya que él es el mayor jerárquico, ¿verdad? Y es quien va a conocer tanto en primera instancia como los magistrados de las salas, ¿verdad? Dice que contra la resolución procede el recurso de reposición ante la misma Corte Suprema de Justicia. Y por último, hablemos sobre la improcedencia del recurso de casación en materia laboral. Dice que por lo consiguiente, se considera que es improcedente la aplicación del recurso de casación en el ámbito del derecho procesal del trabajo, ya que por su naturaleza, su ampliación y en los procesos judiciales vendría a desvirtuar la finalidad del juicio ordinario laboral, el cual se caracteriza por ser pues simple, sencillo, ¿verdad? Es poco formalista y sobre todo oneroso para las partes. Por eso es de que hay una improcedencia de recurso de casación. Ahora en las demás materias, ahí sí cabe ese recurso, ¿verdad? En materia penal, en la materia civil, ¿verdad? Entonces, esos son todos los recursos de impugnación. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, un comentario. Solo, licenciado, una consulta. En materia de trabajo no existe casación, ¿verdad? No, en materia de trabajo no existe el recurso de casación, solo en penal. Gracias. Sí, y pues acá termino todo lo que es lo de los recursos, compañeros. Yo creo que ya con esto estamos terminando lo que es el contenido. Y les vuelvo y repito, este material se los voy a compartir, ¿verdad? Para que puedan estudiar
Y de verdad, de corazón deseo que lean de verdad. Tuve la oportunidad de platicar con el catedrático, con el licenciado Dixon Díaz, y pues la verdad el examen de él no fue de mala fe, no fue un examen difícil. Si ustedes se dieron cuenta, pues venían preguntas de subrayar, y en la otra variante pues venían preguntas directas, ¿verdad? Donde había que poner pues ahí sí que el título de lo que estaba preguntando. Para este examen les pido por favor que lean bastante. De verdad que el juicio ordinario laboral no es algo difícil, ¿verdad? Si ustedes lo estudian, lo leen, lo van a comprender bastante. Y pues espero que con sus trabajos, pues por lo menos tengan 15 puntos fijos, ¿verdad? Que hagan un buen trabajo. De verdad hagan un buen trabajo, eso les va a levantar bastante a las personas, y por lo menos para llegar a zona mínima, ¿verdad? Los que salieron muy bajos, ¿verdad? Solo ahí tienen 15 puntos, yo he visto notas de 5 y con eso pues ya pueden llegar a 20 y que saquen un 20 más de su examen. Yo creo que para un final bien se podrían animar a sacar un 30 de 30 y pues ganar el curso de una vez, ¿verdad? Porque ahí sí que requiere su esfuerzo. Esfuércense bastante. Yo ya estuve en su lugar también. Yo fui de las personas que nunca optó para desasignarse, preferí perder, como les dije, y repetir el curso a desasignarme. Así que los motivo y los insto. Y para a más tardar esta semana no pasará de que les enviemos ahí el material para que puedan leer y estudiar. Oyeron, compañeros, hoy pues va a ser un poco corto el curso y me quiero detener acá. Y si tienen alguna duda, pues pueden plantearla. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hay un poquito de problema con el audio. No se escucha bien.